el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, jueves 7 de enero del 2021, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, 14 al 22a. En aquel tiempo, Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, volvió a Galilea. Su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que servía y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, que nos relata ese momento en el cual Jesús va a la sinagoga, le toca hacer la lectura, le toca el profeta Isaías, con las palabras que hemos escuchado, en la cual él dice: el Espíritu me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Vamos a volverlo a leer, ¿no? Dar la buena noticia a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor, ¿no? Bueno, cuando él habla dar la libertad a los oprimidos, anunciar a los cautivos la libertad, no es un acto de magia, lo que su presencia, no van a suceder estas cosas, sino que es el mensaje que a él le toca traer al mundo, es el mensaje que nos va a orientar cómo van a poder salir los cautivos a la libertad, cómo los oprimidos van a ser liberados de ese yugo, ¿no? Eso quiere decir que el Señor ha venido a darnos las instrucciones, por así decirlo, ¿no? Que el mensaje de salvación son instrucciones de manera como el hombre debe de vivir. En la carta de la primera lectura, que es del apóstol San Juan, nos dice: nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esa actitud de aborrecer al hermano es lo que el Señor ha venido a indicarnos, que así no debemos de vivir. Claro que la cuestión no es tan simple y tan sencilla, porque el ser humano tiene todo un complejo en su psicología, ¿no? En sus actitudes, porque ha sido creado en la libertad, con capacidad para razonar, pensar,
para aceptar o rechazar, para optar por el camino que a él más le parece conveniente o que a él le conviene, no más le parece conveniente, ¿no? Seguir a Jesús es un camino de exigencia. Es un camino de exigencia porque él mismo lo dice. El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿no? Yo quiero mi mensaje, si se va a cumplir mi mensaje, dice el Señor, se van a liberar, va a haber libertad para los oprimidos. Porque el ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios no tiene por qué vivir en opresión, no tienen por qué estar cautivados, sin tener capacidad para su libertad, ¿no? Me envían a dar la buena noticia a los pobres. En otras palabras, a los pobres. ¿A quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Aquellos que se mantienen fieles al Señor, que a pesar de las injusticias, ellos creen en el Señor, creen en Jesús, creen en la misericordia de Dios, ¿no? Amo a Dios y no aborrece a su hermano, ¿no? Esta actitud que debe tener el hombre debe hacerla firmemente, libremente. Lamentablemente, el ser humano, sobre todo los que tienen esa capacidad para ser líderes, ¿no? Buscan solamente su beneficio propio. Pueden endulzar la píldora, como decirlo, y hacerle creer a las demás personas que lo que están haciendo es para el bien de ellos. Pero nuestra experiencia, por lo menos aquí en el Perú, ¿no? Yo este mes cumplo 77 años. Quiere decir que ya voto 77 menos 20, 57. 57 más 1, 56. Quiere decir que hace 56 años que yo tengo la capacidad, por ser mayor de edad, de elegir al presidente de la República, de elegir a nuestros congresistas, aquellas personas que nos van a gobernar. Y les soy sincero, no puedo decir que conforme ha ido pasando el tiempo, la situación en el Perú ha ido mejorando. Al contrario, la situación en el Perú, ¿no?, va de mal en peor. Cada vez la situación del pueblo, el pueblo vive más oprimido, ¿no? Se abusa hasta cierto punto de la ignorancia, de la ingenuidad de la gente, ¿no? La gente simple y sencilla, por lo general, tiene un buen corazón, pero la experiencia de la vida también a ellos seguramente les ha enseñado a ser desconfiados. El único que nos puede dar confianza a nosotros es el Señor, es el mensaje del Señor. Ahora, tener confianza en el mensaje del Señor quiere decir que lo ponemos en práctica. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo vivir amando al prójimo si el prójimo no me ama a mí? ¿Cómo puedo yo tener confianza en los gobiernos si siempre prometen y a la hora que ya llegan al poder nunca cumplen, ¿no? Es la experiencia de todos los candidatos que hemos tenido. Acá no podemos decir que había algún candidato, ¿no?, de que ha ofrecido y lo ha cumplido en su gobierno, ¿no?
Yo me acuerdo en la época de Belaúnde, que él ofreció que el petróleo iba a ser para el país, es lo que yo me acuerdo, ¿no? Que se le iba a dar al campesino, se iba a cambiar su situación, pero una vez que subió al gobierno se olvidó de todito, absolutamente todo, y por eso le dieron el golpe militar. Y por eso desapareció también la página 11, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que yo había votado por él, porque también le creí todo lo que él decía que iba a hacer, ¿no? Y así han sido todos los presidentes, pues, ¿no? Entonces, en el único que podemos tener confianza es en el Señor. Y lo que tenemos que tratar es de conseguir ¿qué es lo que tenemos que conseguir? A ver, de tener candidatos que realmente sean sinceros. Pero para conseguir candidatos que sean sinceros, depende también de nosotros, ¿no? Que votemos realmente por el que debemos de votar, por el cual sí va a hacer las cosas bien. No porque es amigo de mi amigo y que mi amigo me ha dicho de que vota por él, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el segundo gobierno de Belaúnde, ¿sí? Belaúnde gobernó 2 veces, ya 90, pues, encontré en una manifestación, habían personas del Partido Demócrata Cristiano que eran amigos míos. Yo le dije, oye, pero tú qué te sacas si tú eres perteneces a la democracia cristiana. Sí, me dijeron, pero sabes qué, pobrecito, cómo lo sacaron a Belaúnde. Entonces ahora vamos a tratar por él porque pobrecito, cómo lo sacaron, ¿no? En esos temas tan delicados no podemos ser así, ¿no? El Señor Jesús siempre dijo, di sí a lo que sí y no a lo que es no, que el resto viene del maligno. La confusión viene del maligno. La carta de San Juan en este día dice, hermanos, amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice, ¿no? Entonces, todo aquel que defiende su partido político y aborrece al otro partido político, ¿qué ejemplo nos puede dar? ¿Qué ejemplo de amar al prójimo puede ser de esa manera, de hacer campaña, ¿no? Maltratando a los demás? No, eso tampoco es manera de hacer campaña, ¿no? Vota por mí porque si otro es así, asado, todo lo malo que tiene lo otro. Tampoco puede ser así, ¿no? Tiene estas cosas buenas, pero esas pocas cosas buenas no son suficientes para que él pueda tener la responsabilidad de gobernar el país. Así deberían de ser las cosas, ¿no? Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento, que ama a Dios, quien ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Estas palabras de hoy día tienen que ser más que nada dirigidas a nuestros candidatos, 21 candidatos, tenemos 21 candidatos para la presidencia. ¿Qué tal confusión para el pueblo? ¿No? ¿A quién vamos a elegir? Votaremos por el mal menor. No nos queda otra posibilidad. Y así no debería de ser, ¿no? Lo que debemos tratar es comenzar por la educación, una educación cristiana, verdadera en los colegios, no la educación que estamos recibiendo, ¿no? Porque esa educación que estamos recibiendo no va a ayudar a que se instale el reino de Dios entre nosotros ya ahora mismo. Va a ser una lucha constante, y esa lucha, ¿quién está obligada a dar ese testimonio ante el mundo? Es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única que fundó Cristo.
tenemos esa responsabilidad con nuestro testimonio de vida y sufrir las consecuencias por dar ese testimonio de vida. Seremos perseguidos, insultados, no importa. Así fueron todos la iglesia se levantó sobre mártires, no sobre gente que vivió en la comodidad y en la tranquilidad, no. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, los primeros cristianos todos fueron mártires, por dar testimonio de Cristo. Bueno, nos toca dar ese testimonio ahora para poder ir cambiando nuestra situación, ¿no? Y que la encíclica Fratelli Tutti nos oriente, y para eso está dada, para eso el Señor ha pedido que se dé esa encíclica, para orientar al ser humano en este mundo globalizado, donde la ciencia ha alcanzado, se ha adelantado, ha alcanzado grandes conocimientos, pero que no las ha puesto para el bien, sino las está usando para el mal, para que podamos distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal. Tomemos como referencia la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Vivamos en fraternidad y en amistad social, como nos dice el Papa. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.